marco del Día Internacional de los Museos y con el tema general para todos del museo, el futuro de los museos, recuperar y reimaginar, me permito decir unas cuantas palabras porque el tema es muy amplio, desde la realidad hacia la utopía. Una realidad cifrada, sustentada en el trabajo de muchos años en el Museo de Arte del Estado de Veracruz, en la ciudad de Orizaba. ¿En dónde estamos en materia de museos? Desolados, con las puertas cerradas y sin gente. Los museos se sostienen con una red de frágiles hilos, intangibles, pero son hilos de la imaginación. A la relación de políticas culturales se ha impuesto necesariamente la salubridad pública que nos afecta. Al examinar las posibilidades de los museos frente a la suma de acontecimientos delicados, terribles, derivados también, como llaman colateralmente, de los acontecimientos muy dramáticos que estamos viviendo a nivel humanidad, me voy a permitir compartir con ustedes una cita que me ha fortalecido mucho cuando es oportuno mencionarlo, como es ahora. Esta cita corresponde a Alberto Einstein y habla sobre la crisis. No pretendamos, dice, que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace de la inventiva, los descubrimientos, las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Siguiendo a Einstein, queremos partir de una realidad concreta en el trabajo de los museos en general a lo largo de muchas décadas, hacia una utopía que comparto. Frente a lo que pueda ocurrir en los próximos comicios que ocupa la opinión pública nacional, es útil focalizar las posibilidades culturales de un museo, del MAEB, como le decimos al Museo de Arte del Estado de Veracruz, en Orizaba. Por ejemplo, este museo es un museo del Estado, pero por su contenido, su acervo, contempla, digamos, un interés nacional y más aún un interés internacional. Por lo tanto, focalizar, una perspectiva a la luz de una, podríamos llamarlo, cruzada cultural. Partiendo del hecho de que un museo cuya función es una comunidad interna sirviendo a una comunidad externa, tenemos que pensar en él como un centro cultural en todo el orden de las palabras. Quiere decir esto que hacer del espacio físico, museo por sí mismo en este caso, un espacio de convocatoria de personas, de ideas, de música, de letras y desde luego el arte que alberga en sus salas. Nosotros hemos desarrollado a lo largo de muchos años algunos programas que nos han permitido juntar diversos públicos por su trabajo, por su origen, por sus intereses, por su edad, etc. Y esto nos ha permitido desarrollar estos programas que han dado resultado precisamente para convocar a públicos y hablar y conectarlos con las obras de arte. El museo de 10 a 10, un día a la semana. El museo como una ventana al mundo, sobre todo para el arte internacional o que tenga que ver con otras ciudades u otros artistas fuera de la patria. Los castillos de la memoria visual, en la cual no solamente se convoca a evocar la presencia de, digamos, historiadores o cronistas, sino también el recuerdo, a veces perdido ya, de la población adulta en una sociedad.
Viaje al interior de una mirada. Por supuesto, sigue el programa del Museo Metropolitano de Nueva York, Aprender a Ver. Los festivales, siempre llevando el ritmo que impone la sociedad, el Día del Niño, el Día de la Mujer, el Día del Árbol, o bien la implementación de talleres que motiven usar materiales de pintura, de grabado, de lápices de colores simplemente, de corte, de pegar, de jalar, en el caso de los talleres de unos voladores, papalotes de colores que los asistentes al taller pueden interpretar, o globos pintados, etc. También se han instrumentado con éxito para diferentes grupos la celebración de efemérides. Esto puede convocar a los grupos desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista religioso, o simplemente de las celebraciones locales que para esa comunidad son importantes, aunque esa efeméride no suele realizarse o tomarse en cuenta en otro espacio geográfico. Los homenajes. Siempre es útil, a partir de realizar un homenaje, Shakespeare o Cervantes, etc., o Sor Juana Inés de la Cruz, vincularlos al arte. Cómo han sido llevados al arte esos temas tan importantes que son homenajes, muchos de ellos internacionales. Otro factor que nos ha reunido, no solamente en este museo, sino en otros museos, los libros ilustrados, porque en ellos se ha conservado el trabajo de miniaturistas, por ejemplo, de diseñadores, y ahí hay la raíz, digamos, de lo que después se puede lanzar a un formato mayor. Estoy hablando de los libros ilustrados de la Edad Media, y que gracias a algunos coleccionistas hemos tenido oportunidad de tener en las manos. Pero vámonos al siglo XX mexicano y encontramos un libro como el Canto General de Pablo Neruda, ilustrado por Diego Rivera, por Siqueiros. O bien un libro ilustrado como el de Diego Rivera en relación a Los de Abajo, esa primera novela que ya combate el concepto revolucionario de Mariano Azuela en su libro Los de Abajo. O sea, hay muchos libros, Jean Charlotte que ha ilustrado, o Posada que ha ilustrado ideas de cambio en una sociedad. No siempre a través de los libros, pero los libros han sido el vehículo por el cual se han conservado las ilustraciones y en ellos la mano de los artistas. Bueno, hay muchas otras modalidades de hacer del museo un centro cultural, un sitio de encuentro con las personas, con el público, desde los infantes de un jardín de niños hasta las personas de edad avanzada. Y en el centro de encuentro, este centro cultural, se puede apreciar el arte, la música y las ideas. Voy a hacer un paréntesis para darlo como antecedente de cómo se formó este museo y cuál es la importancia de él. Este museo tiene su primer destello hacia su creatividad en la persona de un gobernador de la época porfirista, que fue don Teodoro Dehesa. Don Teodoro Dehesa, coleccionista él mismo, propició que muchos artistas del estado de Veracruz fuesen a continuar sus estudios primero a la Ciudad de México y después a diferentes academias en Europa, básicamente Roma, Madrid, Barcelona. Pero lo que es interesante cuando hay una voluntad política que hay que celebrar es el caso de que Diego Rivera, al no ganar la beca en la Academia de San Carlos, que la había obtenido Roberto Montenegro, acude a través de los vínculos que tenía su padre con el gobernador Dehesa, y el gobernador, al ver el trabajo de Diego Rivera, concretamente un pico de Orizaba que se conserva en la colección del museo, le otorga, decir, está haciendo este joven, hay que enviarlo, hay que darle
beca, y ese empujón, pues sabemos todos que Diego Rivera es Diego Rivera gracias a ese empujón en el momento oportuno de su desarrollo. A partir de ese momento, 11 años en Europa, transformaron toda su creatividad que había manifestado desde muy pequeño, desde infante, de los 4 años, y habiendo asimilado todos los estudios de sus grandes maestros en la Academia de San Carlos y de los artistas que tuvo oportunidad de conocer en sus talleres en Europa y de los grandes maestros que observó en los museos, Diego Rivera se vuelve eso, un Diego Rivera distinto, único, con carácter de artista universal. Bueno, todo esto para señalar que Dehesa tenía mucho interés en el arte. Algunos de los cuadros que se tienen en el museo, en la colección fundacional, pertenecieron a su colección privada. Y esto lo dice el maestro Manuel Toussaint, quien tuvo oportunidad de conocer personalmente la colección privada de don Teodoro A. Dehesa. Pero se presenta, el tema de hacer un museo también coincide, más bien es a partir de que regresa de Europa, concretamente de Florencia, un pintor, Natal Pesado, orizabeño, que se fue a estudiar a Europa, y que no solamente eso, sino que pone una academia ni más ni menos que en Florencia, una academia de arte, y es reconocido en Europa por las cortes que le hacen encargos de obras, tanto de retratos como de obras en general. Al regresar a su tierra natal, Orizaba, Natal Pesado abre su academia en la ciudad, pero Dehesa lo invita para que vaya a hacer esa academia a Jalapa. Y es ahí donde surge la idea del Museo del Estado. En Orizaba ya había otros artistas o nacidos o trabajando, como también en otras poblaciones como Tlacotalpan. Pero el cambio de sistema político y los avatares que implicó el movimiento revolucionario, pues hacen que ese museo quede en puntos suspensivos. Realmente otro gobernante, queda de manifiesto una voluntad política de dar a conocer el arte veracruzano en la Ciudad de México. Es el gobernante Jorge Cerdán, quien en los años 44 propicia la exposición de artistas veracruzanos en la Ciudad de México, concretamente en el Palacio de Bellas Artes. Según las crónicas, en la Sala Manuel M. Ponce, es Diego Rivera quien habla del arte veracruzano, sus bondades, sus artistas, sus obras. Y es ahí, en esa conferencia, cuando Diego Rivera, al reconocer el trabajo de los artistas, sus colegas veracruzanos, él se asume veracruzano de corazón. Sin embargo, todavía no surge el museo. Se llevan a las obras de José Justo Montiel desde la época de Dehesa, ya afinado el artista Montiel, se los llevan a Jalapa y están presentes en los muros de la escuela preparatoria y del propio Palacio de Gobierno. Se pasa el tiempo y corresponde al gobernador Acosta Lagunes quien conjuga el capital necesario para armar una colección. El curador de este fondo fundacional es Miguel Capistrán Garza, cordobés, ilustre literato, etcétera, conocedor del arte, por supuesto, y fue el que fue haciendo la pesquisa de darle un sentido y una cronología. A este trabajo también había colaborado Fernando Gamboa. Fernando Gamboa ya fungía como asesor de arte del gobierno del Estado de Veracruz, puesto que él fue, junto con Víctor M. Reyes, quienes curaron la exposición de los años 40 en Bellas Artes, de los años 44. Pero es Capistrán, con el apoyo del gobernador Acosta Lagunes, que instrumentan ya el fondo con el que actualmente ya se maneja el museo, comprendiendo obras desde el tardo barroco mexicano hasta los últimos días de Diego Rivera. Muere Diego Rivera en 57 y la última obra que se tiene es del año 56. Entonces, realmente son
desde 1750 a 1956, que hay una obra continua en la cual aparecen nombres pues, de viajeros ilustres como Humboldt, como Dugendas, como Egerton, etc. Linati, por supuesto. Bueno, todo ese paquete de unas obras de arte para un museo no tenían sede. Entonces aquí es donde entra algo que como se desconoce, por eso me detengo en ello, porque yo que he estado en muchos museos y muchas poblaciones del país, no se encuentra fácilmente esto que voy a narrarles. El lugar que ocupa físicamente el museo es el antiguo oratorio de San Felipe Neri, un espléndido edificio que se fundó en el siglo XVIII por los padres filipenses, y es una construcción extraordinaria dentro del barroco tardío, extraordinaria. Con motivo de las leyes y los movimientos que se dieron para sacar a la iglesia de las competencias del Estado, pues salieron los padres oratorianos y las necesidades del momento fue ocupado el inmueble como hospital. Primero como llamado Hospital de Sangre, ya desde la época de que estaba en la invasión francesa, y luego después Hospital de Mujeres, y luego después Hospital de Niños, y ya en el siglo XX como primera sede de lo que es el Instituto Mexicano del Servicio Social, que es lo que se llama el seguro, el Hospital del Seguro. Todo iba muy bien hasta un 28 de agosto de 1973, que hubo un sismo fatal, porque hubo muchas pérdidas humanas en Orizaba y las ciudades aledañas, año 73. Ya había perdido el museo como tal ahora, pero que antes era ya hospital, había tenido pérdidas del edificio por otros terremotos, pero como el que pasó en el año 73, pues ese sí lo aniquiló completamente, casi en ruinas todo. Pero aquí es lo que me importa resaltar, porque sí me resulta elogioso la actividad de estas personas. Se formó un patronato al interior de la sociedad orizabeña para juntar recursos que, con ayuda del Estado y de fundaciones particulares, por ejemplo bancarias como la Fundación Cultural Banamex, entre otras, o la Fundación de la Cervecería o la Fundación de Aceros de México, etc., juntaron el dinero necesario para restaurar el inmueble y ser el alojamiento de la obra que ya se tenía cautiva en los sótanos del Palacio de Gobierno en la ciudad de Jalapa. El gobernador entonces ya fue otro gobernante, Dante Delgado, quien propicia dos proyectos importantes a nivel estado: el Museo de Arte y la Orquesta de Cámara, también del Estado, pero a través de la Secretaría de Educación Pública. Esto llegamos al año 1992, 10 años después de que se funda el Museo Nacional de Arte. Y curiosamente, ahí está la curaduría de Capistrán Garza, Acosta, Lagunes, perdón. Es Miguel Capistrán Lagunes. Él sí dio un seguimiento como si estuviese en las salas de Munal. O sea, realmente están presentes todas las tendencias, autores importantes que forman parte del siglo XIX, de la historia del arte del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y encontraron su sede en este antiguo oratorio. Esto es en 1992, insisto, 10 años después de que se funda el Museo Nacional de Arte, que se funda con obras de diversos museos que estaban separados por tema, como por ejemplo, la capilla, digamos, barroca, etc. Fueron sacando obras de diversos museos y ya se instrumenta el Museo Nacional de Arte. Y acá en Orizaba, en 1992, en noviembre de 1992, se inaugura el museo. Esto era importante saberlo, porque tanto el edificio como museo de sitio, siempre al servicio de la sociedad, como después museo
pues está presente, está vivo, está en pie y le da el calor a las personas que lo visitan. Aclarando este hecho como antecedente para entendernos de qué estamos hablando, pues vamos a decir que si se parte de que la función social del museo pues es servir más allá que exponer obras o colgar obras como si fuera galería, darle contexto a las obras de arte, asomarnos a la vida de los artistas, pero sobre todo no nada más a la anécdota, sino también a la participación, a la aportación y a lo que se estaba viviendo, cómo se reciben las influencias de otros lados o al revés, cómo influye un paisaje, como resulta con los artistas viajeros que se llevan la influencia del paisaje orizabeño en particular y veracruzano en general a sus viajes por otras naciones, tanto en Europa como en América. Una nueva configuración en los museos habrá de trazarse siempre con la participación de los miembros de la comunidad. Un museo con gente. Al museo lo hacen, por supuesto que el inmueble, por supuesto que la colección, pero lo más importante son las personas que lo visitan, sus habitantes, los habitantes del museo. No nos cansaremos de insistir en eso. Pero hay que conocer a fondo la colección de este museo. Es tan importante que tiene, además de la obra de la colección de los llamados Diegos, las obras de Diego Rivera, tiene las obras de un Juan Cordero o de un José María Velasco, patrimonio de la nación. Entonces estamos hablando de un arte en sus colecciones de una gran calidad. Hay obras únicas también en este museo, pero bueno, no nos vamos a detener en ello porque lo que nos interesa es ir hacia una utopía que quisiéramos construir juntos, porque para entender el museo es, entre otras cosas, dar herramientas sustentadas en la investigación a las personas que visitan el museo, para con ello darle mayor relieve y que no se quede en el museo la sola visita, sino que se lleven una experiencia plena, una experiencia estética, tal vez, pienso, de una manera utópica. Y por eso fortalezco la idea de que mi utopía, entre otras, además de darle continuidad a los proyectos de comunicación como vasos comunicantes entre el arte y las personas, con estímulos como la literatura, como la poesía en voz alta, como la música, darle estímulos a los visitantes para hacer del museo un museo vivo. Entonces decía, mi utopía es el establecimiento de una cátedra virtual, Museo de Arte del Estado de Veracruz en Orizaba, la cátedra MAEV, la cátedra virtual Museo de Arte, que desarrolle un programa llevado a la apreciación del arte con sólidas herramientas sustentadas en la investigación y que toque los puntos fundamentales de lo que es la apreciación del arte, no solamente el conocimiento de las técnicas, los soportes, los acabados, las tendencias, las corrientes, sino también el análisis de la forma, pero también el análisis significante de esas formas. ¿Qué nos dice la iconología? ¿Qué nos dice la iconografía? Y todo ello sustentado en una ciencia que está ahora cada vez más completa, que es la museonomía. Porque un trabajo en el museo no es nada más el trabajo teórico de un investigador, de un historiador del arte, sino también el trabajo de un museógrafo, de un curador, por supuesto, que es el alma sustantiva, digamos, de un museo, y de todos quienes cooperan en el diseño de la circulación, el diseño de la iluminación, el montaje mismo, el montaje de los cuadros y el montaje de la sala. Todos ellos forman un equipo compacto, cada quien hace lo suyo, pero dentro de ello tienen un particular, digamos, proceso, casi que protocolo, para poder llevar a efecto una exposición. Y esto, digamos, un proceso de acercamiento a la obra de arte. Como decimos, la iconología, la iconografía, pero también materias dentro del rango de las humanidades como sociología del arte, filosofía del arte,
psicología del arte. Todas estas son materias que sustentan un acercamiento estético, más allá de eso, más que el acercamiento a ser suyo. Esto es lo que llamamos una experiencia estética. Y ya no se nos olvida. Cuando tenemos la oportunidad de hacer nuestra una problemática que vemos desarrollarse en un escenario teatral o en un escenario fílmico de una película, en un cine, cuando llegamos a casa o cuando vemos a unos amigos y platicamos la película, la hemos hecho nuestra. Cuando llegamos a casa después de ver un museo y platicamos algo que nos impactó porque nos hizo vivir emocionalmente una experiencia estética, me parece que la obra ha cumplido su misión, comunicar. En el museo, cuando se tiene la oportunidad de recoger la respuesta del público receptor, que eso a veces nos falla muchísimo en los museos, preguntamos cómo es que llegaron al museo y llegaron muchas veces acarreados, es la palabra, por los niños, porque los niños han acudido al museo a través de un programa desarrollado con los niños escolares o con las escuelas que llevan a los estudiantes, y luego esos mismos niños llevan a sus papás, los acarrean y los llevan a ver precisamente las obras que a los niños les dejó un impacto visual. Esto me mueve a pensar que esto que yo llamo una utopía, hoy que están cerrados los museos, pues podemos convertir esta utopía en realidad a través de los medios de comunicación que se están usando en la actualidad para reforzar el conocimiento colectivo. Las tecnologías digitales, en particular, hacia un museo virtual del arte del Estado de Veracruz en Orizaba. Antes de concluir, me gustaría recalcar que una visión transversal en varios ámbitos de la investigación, como las materias que hemos mencionado a ojo de pájaro, digamos, porque se requiere hacer una estructura del mapa curricular de mínimo unos 4 semestres para esto que yo llamaría una cátedra, o a lo mejor una cátedra que cada sesión desarrolle un tema parcial. Eso lo platicaríamos con las personas que tienen la capacidad de decisión. Pero bueno, cuando se cortan transversalmente estas materias, se puede observar que muchas personas han ido al museo y miran sin ver. El museo es visto sin ser mirado, digamos, o al revés, se mira sin ser visto. Visto y no visto, dice un autor. Por ejemplo, hay cuadros que representan una familia. Estoy pensando en uno particularmente de un artista veracruzano, Ernesto Malá, que es una familia famélica en una vivienda de piso de tierra, y que sin embargo esos rostros representados al voltear a ver al pintor o al artista que los está llevando en su efigie a un lienzo, sonríen. Una sonrisa ingenua, linda, triste, pero que nos hace reflexionar si nos detenemos a ver el cuadro con un poquito de atención. ¿Por qué? Porque los pinceles han ocultado el humo de leña verde que arde en el fogón, que ha acumulado montones de hollín en los techos, o en la imagen de la Virgen que resguarda el altar doméstico, ahí mismo, en un piso de tierra. La apreciación visual así no siempre trasciende. Y entonces aquí lo que compete es que eso mueva emociones, que esa comunicación visual que nos ofrece un cuadro mueva en el visitante emociones que lo lleven a tomar en cuenta realidades que existen y sobre las cuales se invitaría a reflexionar para darle un preciso lugar a las imágenes que resultarían perturbadoras de no acercarse a ellas con un sentido profundo, analítico, compacto. Los escenarios de procedencia de los públicos, porque eso es muy importante relacionarlo, son distintos.
adversos, muchas veces contradictorios. Hay públicos que desean ver la obra única y exclusivamente dentro de sus valores estéticos. Otros que sí quieren verlo en función de una realidad presente. Otros más los hay que se van por la anécdota, que si el artista esto, que si el artista lo otro, y se quedan ahí. Frágil es también la línea sutil que separa el cómo, el qué, pero lo que no se puede perder, y hay que insistir en ello, hay que estar ciertos en todos sentidos, para aseverar el cuánto. El cuánto es ahora.